Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Gracias por conectarse. Sí me ven, ¿no? Sí, Siempre digo, profesora, buenos días. Se le logra ver y visualizar, su PPT también se visualiza. muy bien, gracias, tutora, muchas gracias. Bien, vamos a repasar un poco el temario. Ustedes pueden observar aquí, ¿sí? Tenemos literatura de la Edad Moderna, Romeo y Julieta, que es una obra, me imagino que varios de ustedes incluso han leído. Leído, es una obra de teatro, pero ustedes habrán leído en el colegio, ¿no? Me imagino. Algunos con más presupuesto, me imagino que también han representado. Y tenemos escenas icónicas de esa obra, ¿no? La escena del balcón, que ha sido muchas veces replicada en otras, en otras obras, en otras series, en otras películas, ¿no? La escena del balcón. Y siempre cuando se toca el tema del amor o referido a a, a, a los amores juveniles, a los amores que, que de pronto nacen en familias rivales, está ahí, ¿no? La idea esta de nuevamente, de algún modo, reactualizar esta pareja, la de Romeo y Julieta. Bien, eso. Y algo que tal vez no se ha revisado en el colegio, lo ve imposible, ¿no? Tal vez por ahí se ha mencionado, es las cuitas del joven Werther. Las cuitas del joven Werther. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor por ahí se ha leído. Lo dudo, pero tiene una importancia trascendental para justamente la literatura del romanticismo. Además, quien ha escrito las cuitas, las penas del joven Werther es un genio, es un genio. Ya después vamos a ese punto, ¿no? Ese punto de la genialidad. Bien, la edad moderna, vamos a los periodos que componen la edad moderna, tenemos el Renacimiento, siglo XVI, el Barroco, siglo XVII y la Ilustración, siglo XVIII. Esto es importante porque ya les dije que las obras tienen que ver con sus marcos históricos, sus contextos. Estos marcos históricos, estos contextos condicionan los elementos de las obras, los resultados, condicionan los puntos de vista, eh, la intención del autor. Viene condicionada por estos periodos, ¿ya? Aquí ustedes pueden apreciar, por favor, quisiera que también, si pueden, una captura, ¿no? Ahí tienen el Renacimiento, que... Miren, el Renacimiento es un periodo, por supuesto, histórico, en el que el orden feudal, el viejo orden feudal, que no hemos visto, pero que ustedes conocen, tal vez por sus clases de historia, va a entrar en crisis. Ya entró en crisis, esta crisis se generaliza en el Renacimiento y hay un auge del mercado. El mercado aparece, el capital, eh, y es el momento en que la cultura occidental va a iniciar su expansión mundial, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha dado el descubrimiento de América, por ejemplo. Eh, el factor religioso, cierto, pierde una preponderancia a nivel público, pero ojo, ojo, ese factor religioso todavía continúa, ¿sí? En las casas, ¿sí? En un fuero íntimo continúa este factor religioso. Eh, por eso dice Pedro, predominio del antropocentrismo. Dejamos el teocentrismo y pasamos a colocar a la figura del hombre como centro de la reflexión, del pensamiento. Ahora, ¿quiénes se llamaban humanistas dentro del Renacimiento? Porque hay que hacer una diferencia. Era un grupo de hombres que hablaban griego,
hablaban latín y buscaban la verdad, justamente la verdad, la sabiduría en estas culturas antiguas, grecolatinas. Difícil, ¿no? Difícil, pero existían estos estudiosos, imagínense hablar griego, conocer esa lengua, leer, hablar latín. Y surge este grupo de hombres, de estudiosos llamados humanistas. Entonces, hay un florecimiento, por eso se llama renacimiento, florecimiento de la vida cultural, básicamente de la vida cultural. Y miren, imagínense estudiar estas lenguas clásicas, todo un reto, habían hombres que lo hacían. Y el Renacimiento surge en Florencia. Ahí está. En el caso del barroco, dice gran complejidad formal, siglo XVII, las obras reflejan esta complejidad porque hay conflictos sociales, políticos, económicos, y esto se tenía que ver reflejado también en las obras. Hay una crisis que se ha generalizado y, y bueno, las obras reflejaban eso. Como las obras no hablaban sobre o tenían que dar a entender esa crisis, el hambre, la miseria, la falta de oportunidad, eh, se utilizaba metáforas, se utilizaba el hipérbato, ahí está eh, Lazarillo de Tormes, por ejemplo, ¿no? Es, Lazarillo de Tormes, no sé si recuerdan, es la epopeya del hambre. Lázaro siempre tiene hambre. Y claro, va filtrándose, filtrándose eh, entre sus amos y buscando un estatus, buscando ubicarse en el estrato social, es lo que hace. Y ahora, para que el resultado en literatura sea aún más complejo, hay que hacer referencia a la mitología grecolatina, que eso le viene ya de los humanistas. Pero como hay una crisis y hay dudas, hay muchas preguntas, ciertos avances, descubrir el sistema circulatorio, por ejemplo, eh, entonces se empiezan a cuestionar los hombres en el barroco. Y eso es importante. Miren, de algo que de la crisis salen muchas reflexiones. Y es importante porque entonces el el universo no es constante. El universo no es permanente. Y el hombre tiene un espíritu también inconstante. El hombre es un ser inconstante. Eh, En este sentido, el hombre del barroco se comienza a preguntar por el tiempo, por la juventud, por, por lo fugaz que puede ser no solo el tiempo, sino la belleza, eh, la vejez, la muerte, la muerte. Y ahí está, Calderón de la Barca, la vida es sueño, por ejemplo. El hombre es mudable y nada está escrito en los astros, el barroco. Entonces, cierto, es una época muy compleja y complejos también porque utilizan figuras que hacen que la misma obra sea hermética, ¿no? Cerrada para el lector, cierto, por supuesto, pero miren lo que nace, miren lo que surge, una reflexión sobre elementos
que el mismo hombre habría construido, como el tiempo. El tiempo es una ilusión. El tiempo es una ilusión. ¿Qué es la vida? El hombre empieza a preguntar qué es la vida. ¿Qué es la vida? Por eso es que Segismundo hace esta reflexión. La vida es sueño. La vida es un frenesí, un instante. Interesante el pensamiento barroco que complementa el pensamiento de los humanistas y aparece como un resultado que llega a una cima, la ilustración del siglo XVIII. Ustedes deben saber por historia y por la Revolución Francesa quiénes eran estos hombres, ¿no? Y cuál era la intención de sus obras. Ahí está Rousseau, por ejemplo. Creo que Rousseau es el que ha trascendido con una obra magnífica, fundamental, como es el contrato social. Contrato social que finalmente es el Estado. El hombre de la Ilustración tiene la fe absoluta en la razón. En la razón. Y tiene que buscar respuestas en el progreso y en la razón. Por eso es que tiene un apego por la ciencia, la filosofía. Y la escuela de los ilustrados es el neoclasicismo, pegado a la forma, ¿sí? La forma, la organización, la coherencia, despojada de lo que vendría a ser los sentimientos. Por eso es que aquí dice, y quiero que tomen eso en cuenta, gran fe en el progreso y en la razón. Yo me pregunto, ¿qué movimiento tendría que hacerle una oposición al neoclasicismo o la ilustración? Porque así es como surgen los movimientos. A veces los movimientos ya están manidos, gastados, y entonces surge otro movimiento con un discurso distinto. Romanticismo. ¿Cuál? Así es. Porque dice, la fe está en la razón, en la razón, en la razón. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Miren, no es así tan fácil, un día me levanto y digo, voy a darle la contra a la ilustración o al neoclasicismo. Sino, ¿qué pasa con aquello que la razón no ha podido explicar? Porque hay temas que la razón no puede explicar. ¿Ah? Y ahí surgen otros temas. Que principalmente, claro, siempre se han abocado al amor, ¿no? Al amor, al sentimiento al hecho de amar y no ser amado, eh, a la sensación del enamoramiento y también a la pérdida del sujeto amado. ¿Y esas cosas me las puede explicar la razón, la ciencia? Bueno, ahora se sabe que sí, ¿no? Que todo es hormonal, eh, eh, pero sí, no te puedes despojar de los sentimientos. Y claro, cada movimiento tiene un discurso y a veces es un discurso fanático. Bueno, lo vamos a ver con Werther. Sí. Bueno, lo que pasa es que cada movimiento busca liberar al hombre de las dudas. Y por eso aquí cada movimiento busca el conocimiento, el saber a partir de sus fuentes. Y para la ilustración, su fuente es la razón.
la razón. Y claro, si tu fuente y tienes una confianza única en la razón, yo me pongo a pensar, ¿cuál va a ser el resultado de tus pensamientos? Rousseau quiere mover masas, ¿no? Quiere mover masas, quiere mover voluntades, quiere invitar a la reflexión, apelar al lector. ¿Qué tiene que escribir? ¿Poemas? ¿Cuál va a ser, cuál va a ser el formato, el discurso preferido de los ilustrados? ¿Ensayos? Los ensayos, por supuesto, los ensayos. Y así, a eso iba. Ustedes se dan cuenta, ¿qué busca este movimiento? Rebeldía, eh, rebelión, buscar un discurso que de pronto, porque la idea es romper paradigmas. Entonces, la ruptura de un paradigma no se va a lograr con simples productos literarios, sino que debe haber una consistencia entre el discurso y el material que tengo como resultado. Por eso estos hombres eran geniales, porque había una intención en sus escritos, había una intención en sus discursos. Es como les dijera ahora en términos, tenían bandera, tenían convicción, tenían compromiso. Rousseau creía en el contrato social, eh, en la autoridad heterónoma, entonces plantea lo que cree, plantea y entrega un resultado como una obra tan grandiosa que hasta el día de hoy sirve como fuente, que es el contrato social. Cuando les dije que tomen en cuenta a Aristóteles, que es el que ordena la casa, ¿no? Y van apareciendo en esta época gente que trata de ordenar la casa porque es todo un saber acumulado. Aquí también en la Edad Moderna hay alguien que intentó recopilar el saber de la época, de la Ilustración, y ese fue Diderot, la enciclopedia. Dice, es un esfuerzo, ese es un esfuerzo, así como Aristóteles. Aristóteles, saberes que recoge Platón y a su vez hacer un estudio, pero organizar, sistematizar. Lo mismo hace Diderot con todo el saber acumulado de la Ilustración. Bien, pasemos entonces a ver a uno de los autores que tenemos que ubicarlo también en estos periodos, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque ya les dije, todo lo que se entregue como muestra, estas obras, están condicionadas por la época en que viven. Mire, bueno, hemos oído de William Shakespeare siempre, ¿no? Siempre es uno de... la literatura inglesa ha basado toda su notable producción moderna a partir de esta figura. Vale decir que si como pasó alguna vez, los norteamericanos siempre en sus documentales, una vez vi un documental excelente, debe estar también en internet para que ustedes lo puedan, no para que lo tomen en cuenta, pero sí apreciar. Ellos, los estudiosos norteamericanos, gente de Harvard, por ejemplo, investigadores, llegaban a la conclusión de que William Shakespeare no era el autor de Hamlet, no era el autor de Romeo y Julieta, no era el autor de Otelo, y, y, y lanzaban una serie de hipótesis, que simplemente era un impostor y que la literatura inglesa
se había equivocado. Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si hacen lo mismo con Vallejo? O sea, nuestra literatura tendría pues un foso, un abismo. Nos quitas a Vallejo y nos quitas todo ese camino poético, ¿no? Le sucede lo mismo a los ingleses con Shakespeare. Así como que se planteó alguna vez la existencia de Homero y no la existencia, no le puedes quitar a Homero a los griegos. Y lo mismo sucede con esta figura. Pero es bien interesante cómo los norteamericanos llegan con todas sus pesquisas, porque ven el testamento de Shakespeare y las cosas que tenía y los legados que hacía, y que no habían libros y no habían borradores. Es interesante. Pero es una de las figuras más importantes, no solo de la literatura inglesa, sino de la literatura mundial. O sea, yo tenía 6 años y escuchaba a Romeo y Julieta, ¿no? Claro. Y claro, los estudiosos en torno a Shakespeare lo que hacen es ubicarlo, ¿no? Dentro de del periodo, del tiempo. Entonces, ¿dónde se ubica? Y tienen que evaluar las obras. Si no, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo lo van a ubicar? Lo ubican con las obras. Entonces, dicen los teóricos, bueno, es una figura de transición. Entonces, ustedes han visto la bisagra de una puerta. Dicen, por todo lo que hemos leído y cómo vamos sopesando, evaluando, analizando las obras, es una figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Así está, ¿no? Así está. Entre el Renacimiento y el Barroco. Eso es lo que dicen. Figura de transición. ¿Alguna vez se arriesgaron también algunos estudiosos a decir que se inclinaban más a afirmar que lo más importante de su obra estaba dentro del barroco? Finalmente se pone de acuerdo esa comunidad y dice, no, es una figura de transición, ¿sí? Dentro de la literatura moderna es una figura de transición, una bisagra notable entre el Renacimiento y el Barroco. Listo. ¿Qué ha escrito? Ha escrito poemas. Venus y Adonis, por ejemplo. Aquí están sus obras. Pero ya pasaron a Romeo y Julieta. Pero también tiene dramas históricos y Ricardo III, por ejemplo, está en internet completita para que ustedes la puedan ver. Comedias, Sueño de una noche de verano. Hay películas también. Y bueno, y está esta tragedia puesta en 5 actos, Romeo y Julieta. Abundante en metáforas, y ahora ojalá que me dé el tiempo para que ustedes puedan escuchar las metáforas. Gran riqueza poética, sí, sobre todo en los parlamentos de Julieta, sobre todo en los parlamentos de Julieta. Ahora, la obra original que con el tiempo ha ido mezclando el verso y la prosa era en verso, eso sí. Y se cree fue escrita hacia 1954. Y se cree que también es una producción juvenil de William Shakespeare. 1594. 1594. 1594 y esta obra, pequeña obra, asciende. Trasciende del día de hoy. Ahora, ¿ustedes creen que la historia de Romeo y Julieta la inventó William Shakespeare? Quisiera que por favor me
me comente. O ya existía este tema del amor juvenil, juvenil e imposible por la rivalidad de las familias. Ya existía, habían cuentos sobre esta pareja de jovencitos que pertenecen a familias rivales, pero que están enamorados. Y que luchan y sortean toda esta serie de fatalidades para estar juntos. Ya existía. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Y eso está válido, se puede hacer. Recompone, reactualiza este cuento que es también de la tradición oral, lo toma y le da estos matices. Se puede hacer, vale, perfecto. Excelente entonces que así sea. ¿Cuál es el argumento de Romeo y Julieta? ¿Cuál es el argumento? Vale decir, yo no me molesto si ustedes han visto películas muy buenas donde se modifica de algún modo la trama, el argumento persiste, las figuras cambian, los contextos también, las épocas, pero el tema es el mismo. Y a mí siempre si es que hay una película del libro, también quiero ver la película, ¿no? Leo y también quiero ver la película. Y me llama mucho la atención, quiero ver cuánto de la historia está presente. Y si es adaptada, también es interesante ver una adaptación. Y hace poco, por ejemplo, la vi de Sueño en el teatro, y claro, estaba adaptada. Y Rosaura aparecía y ya no caía de un caballo, sino que de un auto. ¿Ven? O sea, eso se puede hacer, es válido. Vamos a ver en el caso de disculpen, en el caso de las adaptaciones. Pero no puede variar el argumento, ¿no? El argumento primigenio. Bien, vamos entonces al argumento de Romeo y Julieta y por favor no suspiren tanto. ¿Qué hizo, no? Este genio, ¿qué hizo con la tradición? Con la tradición, no con la tradición, con la tradición. Aquí dice acto 1, acto 2, acto 3, por favor, capturas. Primero, ¿dónde sucede todo? En la ciudad de Verona, en Italia. Y hay dos familias que se disputan, enemigas, se disputan el poder, los Montesco y los Capuleto. Hay numerosas muertes, hay un odio intenso, permanente. Romeo es hijo de los Montesco y Julieta se enamora de Julieta, que es hija de los Capuleto. Julieta Capuleto, Romeo Montesco. Y a pesar de todo ese encono, de todo ese odio, de toda esa ira que existe entre ambos, ellos se enamoran, a pesar de ese odio que existe. Y se llegan a casar en secreto, Romeo y Julieta. Ahora, muchos me preguntaban en el presencial, pero Miss, ¿cuántos años tenía Julieta? ¿Cómo que se casaron? ¿Sí? Se casaron en secreto. Se casaron en secreto. Y aún no cumplía los 15, Julieta. Pero la determinación con que habla es increíble. Bueno, se casa en secreto. Quiere decir que ya son familia.
Y un día, luego de casados, Romeo es insultado por un Capuleto, específicamente Tebaldo. Ahí está, Tebaldo. Pero como él se ha casado en secreto con Julieta, no quiere batirse pues a duelo con él. Y Mercucio, que es el gracioso de esta obra, no el gracioso tipo, ¿no? No es el tipo de personaje gracioso, sino que tiene mucha, es muy dicharachero, Mercucio. Y dicen que tuvo que morir Mercucio, los entendidos en la materia, porque en todo caso, si permanecía hasta el final, la obra se iba a llamar Mercucio. Imagínense. Le había dado tanta personalidad a Mercucio, el autor, que tuvo que matarlo. Y bueno, quien se bate a duelo con Tebaldo es Mercucio. Y Tebaldo mata a Mercucio. Y Romeo, pues imagínense, ¿no? ¿Se acuerdan Aquiles y Patroclo? Bueno, Romeo ya se ve forzado a vengar la muerte de su amigo. A duelo entonces. Y Romeo mata a Tebaldo. Y bueno, debe huir, salir al destierro Romeo. Y Julieta ahora sí es obligada a casarse con el conde París. Ella ya tenía un compromiso con el conde París. Imagínense, ella ya está casada con Romeo. Romeo ha matado a Tebaldo por vengar la muerte de Mercucio. Ha salido al destierro y ahora ella está a punto de casarse. Para evitar ese matrimonio con el conde París, aparece Fray Lorenzo, que ya él es también el que dio la gran idea de que estos dos niños, vamos a decir, se casen, ¿no? Pasar esto. Ahí está. Y bueno, y le dice, no te preocupes, estimada Julieta, para evitar ese matrimonio, toma un narcótico, te va a hacer solo parecer muerta. Nosotros vamos a avisarle a Romeo. Pero como es una tragedia esto, ¿sí? Romeo no se va a enterar de que hay una trampa, una treta, desconoce este artificio del narcótico que te hace dormir y que te hace parecer solo muerta. Y la noticia que le llega a Romeo es de que su amada, a quien ama con locura, Julieta, está muerta. Entonces él regresa a Verona, creyendo que Julieta realmente ha muerto. Y en el camino compra un veneno, llega, se suicida bebiendo este veneno. Despierta Julieta, ¿sí? Y encuentra a Romeo muerto. Coge la daga de Romeo y se mata. Se mata. Eh, Toda la familia encuentra, las dos familias encuentran esta desgracia. Y bueno, recién cuando estos jovencitos mueren, es que se dan cuenta de lo que ha provocado esa enemistad, una desgracia mayor, porque ya no tienen a sus hijos. Bueno, y los temas. Les quería, hay cosas que he omitido por el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que más me llamaba la atención era la forma en cómo resuelven todo esto, ¿no? Sí, están conmovidos por cómo lo que ha sucedido, mira cómo, qué hemos hecho. Y luego les hacen un busto a los dos, un busto, reconocimiento, ¿no? A esa rebeldía y al gran amor, y se amistan. Imagínense, imagínense.
claro, todo esto el padre Fray Lorenzo les dice, ¿no? Les dice todo lo que ha sucedido. El amor, claro, el amor es la pasión, ¿no? La pasión, la pasión. Porque creo que la diferencia entre la tradición oral de que sí existe una pareja de familias rivales que se aman, y lo que hizo Shakespeare es describir finamente cómo es la pasión juvenil, cómo es. Y eso no cambia en ningún tiempo. Cuando estás apasionado, no existen barreras, no existen obstáculos. ¿Se han dado cuenta? ¿Les ha pasado? No hay hambre, no hay sueño. Y muy bien lo plasma en esta obra. Puedes hacerlo todo. Y lo más interesante es que no planificas. Cuando estás apasionado, no mides tus actos. Ahí estamos. Superó la tradición, que siempre, ¿no? De ese cuento, Romeo y Julieta, superó totalmente. Ahí está, sobre todo eso. Pero si ustedes ven una alternativa y dice el amor y la pasión juvenil, ya pues. Además les contaría que al inicio, Romeo está sufriendo por amor y por la prima de Julieta. Y se sentía morir. Y Mercucio lo lleva a la fiesta de Julieta, que es la fiesta donde va a anunciar su compromiso, bueno, el padre de Julieta, y se supone que estaba súper mal, ¿no? Súper mal, se sentía, ya no quiero vivir, estoy decepcionado, y se le pasó cuando vio a Julieta. Entonces, eso es propio de esa edad, que te enamoras del amor y no de las personas, ¿no? Te gustan, es un sube y baja constante, ¿ya? Eso me parece que hay una buena descripción en el caso de esa pasión juvenil, y bueno, de ese amor, ¿no? Que tiene sus bemoles, sus sufrimientos, su drama, cuando tienes esa edad, esa edad. Bien, son actos de rebeldía, ¿no? El casarse, por ejemplo. Un acto de rebeldía el casarse. Bueno, vamos a la literatura del siglo XIX, siglo XX. Romanticismo. Bueno, el romanticismo bueno, finales, ¿no? Finales del siglo XVIII, mediados del siglo XIX, va a dominar la literatura europea. Y en Alemania, ahí está, en Alemania aparece un grupo, porque eso es el romanticismo. El romanticismo es un modo una filosofía de vida, es como una filosofía de vida. Y en Alemania aparece un grupo que se llamaba, miren, este nombre, Tempestad y Pasión. Tempestad y Pasión. Si tu grupo se llama Tempestad y Pasión, ¿le tienes fe a la razón o no? No le tienes fe a la razón. No quieres guardar las formas. Es más, vas a crear otro discurso. Y eso es básicamente lo que sucede con el grupo liderado por Johann Wolfgang von Goethe. Regreso aquí.
Estaba liderado ese grupo por Goethe. Y lo más interesante de este joven es que hay un discurso en este movimiento, porque nace en oposición con ese nombre, Tempestad y Pasión, en oposición al racionalismo de la Ilustración y de su escuela, el neoclasicismo. ¿Y por qué? Ustedes son objetividad, nosotros somos subjetividad. Ustedes entregan un discurso a la sociedad, a la nación. No, nosotros somos individualistas. Y quiero expresar mis gustos, mis preferencias, lo que yo veo, lo que siento, mis creencias. Y quiero libertad. Y voy a idealizar la naturaleza. Una flor, hierbas, árboles, todo es pasible de poder ingresar al discurso del romanticismo. Y para eso, mis fuentes van a ser leyendas, historias del pasado, puede ser un pasado remoto, mitos. ¿Y por qué los mitos y por qué las leyendas? Porque son opuestos al racionalismo. Y porque los mitos, las leyendas han sido estructuradas para dar respuesta a aquello que la ciencia no podía explicar. Y si estos lugares, por ejemplo, estos lugares en donde nacían estos mitos no tenían la escritura y solo la oralidad, bueno, pues mediante una tradición oral es que se venía modificando una serie de discursos. Eso le llama la atención al romántico. Y allí busca sus fuentes. Vamos con las cuitas del joven Werther. Bien, cuando tú quieres, vamos a decirlo así con esta palabra, tumbarte la tradición anterior, socavar los fundamentos de la tradición anterior, tienes que crear un discurso y un héroe. ¿Ya? Lo hicieron los griegos. Ahora lo hace Goethe. Entonces, funda este movimiento romántico y este movimiento romántico, miren ustedes aquí ustedes pueden apreciar, tiene características, hay un discurso, pero ¿qué le falta? Le falta un héroe. Y aparece una novela. No sé si ustedes recuerdan Fausto. Es una gran novela en donde se toma también el tema del diablo y el trato con el diablo. ¿Recuerdan Fausto? Bueno, este gran escritor, este genial escritor, Goethe, es creador justamente de Fausto, que es una obra grandísima, escrita en 2 partes, y la gente no lo recuerda por Fausto, sino por las cuitas del joven Werther. Es una novelita de la etapa juvenil de Goethe. Pero si vamos a analizar Fausto, nos vamos a dar cuenta que luego ha tenido también etapas este escritor, fundamentales. Vamos al argumento de las cuitas del joven Werther. Esta novela, pequeña novela, está dividida en 2 partes. Por favor. En la primera parte de la novela, en la primera parte, ustedes aquí pueden apreciar en la primera parte, Werther, vamos a ver a un Werther sensible, ¿sí?
nos vamos a dar cuenta que ama la naturaleza un poco, que nos presenta a su héroe, al héroe romántico, ¿ya? Ama la naturaleza, llega a una ciudad, idealiza el espacio que conoce, se enamora de Carlota, pero Carlota está comprometida con Alberto. Y Alberto es un burgués, ahí hay una diferencia, ¿no? Entre el artista, el romántico, y el burgués, el capitalista, el que conoce el mercado, ya, muy bien. Y Werther está enamorado de Carlota a pesar de ese compromiso, y a pesar de ese compromiso, Werther se hace amigo de Alberto. Incluso visita a Carlota. Visita a Carlota. Ahora, esta novela tiene una forma epistolar. Esta novelita tiene una forma epistolar. ¿Qué significa? Está construida como si fuesen cartas. Cartas. Ahí ustedes pueden apreciar. Y toda carta tiene un destinatario. Quien escribe la carta es Werther. Está contando entonces esto. Mira, conocí a Carlota, estoy enamorado, pero lamentablemente ella ya tiene novio. Sin embargo, yo la visito. Bien. Y le recito poemas. Ay, Werther. Bueno, ¿quién recibe estas cartas? Guillermo, un amigo de Werther. Un amigo. Él es el que recibe las cartas. Es más, Guillermo le aconseja y le dice, por favor, aléjate, cuidado, veo que algo funesto se avecina porque te veo muy emocionado y ella tiene un compromiso, un no. Y bueno, en algún momento toda esa rebeldía y ese romanticismo como que se llega a apagar y comprende Werther lo imposible y el sinsentido, ¿no? De estar allí, de hacer las visitas, de seguir recitándole poemas a Carlota. Y regresa a la ciudad. Y es más, consigue trabajo en la embajada. Y abandona Mannheim, me parece que si mal no recuerdo, ¿no? Mannheim se llama, abandona Mannheim. Ya en la segunda parte, Werther, trabajando en la embajada, se entera que Carlota llegó a casarse con Alberto. Y además esto parece que lo estimula a querer regresar a Mannheim. Porque dice, estoy cansado de este trabajo aquí, porque tiene un alma libre, romántico, artista. Dice, no, este trabajo no es para mí. Regreso a la ciudad de Mannheim. Una vez que regresa, se siente aún más atraído por Carlota, pero Carlota ya está casada. Su desesperación va a aumentar, aumenta, se incrementa, la ve y él no puede soportar esa situación. Ahora, esto no tiene razón de ser o tiene alguna razón. O sea, hay lógica en todo lo que les comento. Miren ustedes, regresar sabiendo que tiene novio, ya está casada, regresa. ¿Tiene algún tipo de Está muy pendiente a lógica? ella. ¿Perdón? O sea, es como que si su mundo solamente fuera ella Así es, así es. y no Pero, ve en sí mismo, o sea, solamente ella. y es que le está dando la contra otra vez al movimiento anterior, ¿no? Porque esto no tiene lógica y es que la pasión, el amor, no lo puede explicar la razón o la ciencia, es lo que le trata de decir. Y su estado está ofuscado, nublado por amor y está desesperado. Y esto se hace más intenso, su angustia se va a hacer más intensa y
Ojo, ojo, ojo. ¿Quién permite estas visitas? Alberto. Alberto permite estas visitas. No vamos a decir amor, pero esta desesperación, esta angustia de Werther va creciendo, creciendo, crece. Él ya no puede más, no sabe qué hacer. ¿Y ustedes qué creen? Si hay tantas visitas y visitas y visitas y visitas ¿y qué? Comienzan las murmuraciones. ¿Qué está pasando allí? Y por eso Carlota le dice, ¿sí? Por favor, creo que tienes que parar con las visitas. Miren en qué momento le dice eso. Deben escasear tus visitas. Así fue, escasear. Y un día, cuando no estaba Alberto, Werther va desesperado a leerle, como siempre, un poema. Termina de leer el poema y la besa. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué le dice ella luego de ese beso? ¿Sabes qué? No vuelvas, por favor, pero hasta Navidad. ¿Qué es eso? ¿No vuelvas hasta Navidad? O sea, ¿qué? Se besan y ella le dice, no vuelvas hasta Navidad. ¿Y qué va a hacer Werther? Werther desesperado porque ella le ha pedido que no regrese, pero ya la besó. Me acuerdo que el presencial me decían, ¿qué, Miss? ¿Tanto por un beso? ¿Qué? Es que rompió Miren la ustedes, norma. claro, pero a mí quiero que vean lo actual en el sentimiento, ¿no? En la desesperación. Hay muchas cosas que han cambiado. Miren en aquel tiempo, ¿sí? ¿De qué año estamos hablando? Les dije el año 1774, 1774. ¿Ya? Berta. Esta novela epistolar se publica en 1774. Pero vamos nuevamente al argumento. Entonces, ¿qué pasa? Ya desesperado porque Carlota, luego de besarse con Carlota, Carlota le dice ya, mira, no vuelvas, pero hasta Navidad, por favor, ¿ya? Y Werther, ¿qué hace? Le dice a su criado, ve a la casa de ellos, le envía una carta y le dice que le presten las armas, sus pistolas, que voy a viajar y necesito las pistolas de Alberto. Miren, cuando uno lee la novela, dice, pero tú sabes que Werther se va a matar con eso. ¿Y qué hace Alberto? Le presta las armas. Y Carlota está atemorizada, pero también le entrega las armas. Y es víspera de Navidad. Y para hacerlo más dramático, por eso es que les dije, ese movimiento necesitaba un héroe. ¿Qué hace? En víspera de Navidad se pega un tiro Werther. Y no muere inmediatamente. Su criado lo encuentra y tiene que... Es una escena de verdad, cuando se describe, muy terrible. Tiene que recoger parte de sus sesos, lo echa a la cama y van y lo visitan, ¿no? Alberto y Carlota. Cuando esta novela se publica en Alemania, hubo un efecto Werther, un fenómeno Werther. Logró su objetivo esta novela. El efecto fue que muchos jóvenes se comportaban como Werther y querían ser Werther. Querían vestirse como Werther, hablar como Werther, y al final hubo una ola de suicidios.
al modo de Werther. Imagínense. Entonces, para Goethe fue un suceso que no esperaba. Y Goethe, cuando se retira, porque yo les dije, era un genio, sabía de todo, y se retira ya muy anciano, los jóvenes que recién se iniciaban, por ejemplo, en el mundo de la literatura, lo buscaban. Y él decía que Werther había sido, claro, el inicio de un discurso, de un paradigma romántico, pero también una maldición, porque él se sentía mal. El objetivo no fue que la gente imite a Werther. Tal vez solo exhibir ese espíritu romántico. Pero, y él decía que es esta maldición que me persigue, y incluso lo escribió. Y es como si una estrella de rock estuviese viva, ¿no? La gente lo busca. Maestro. Y él decía, han venido a buscarme, mis pupilos. Sí, maestro, venimos. Sí, él decía, ¿por qué no me buscan por Fausto? Y la gente no lo buscaba por Fausto, que es su obra notable. Decían, maestro, venimos y queremos que nos hables de las cuitas del joven Werther. Y se molestaba, ¿verdad? Ya no Y podía a más. veces uno sale mejor que el otro lo que tú esperas. Sí, pero esto tenía como una fatalidad, ¿no? Lo que había sucedido. Y bueno, en aquel tiempo hubo todo, sobre todo historias psicológicos sobre lo que estaba sucediendo, esta ola de suicidio. Y bueno, él decía, esto es una maldición, ¿no? Siempre que vienen, quieren que les hable de las cuitas del joven Werther y toda esa fatalidad como si fuera algo gracioso o como una anécdota. Y la verdad es que no le caía nada bien al autor. Aquí está, ¿sí? Entonces, quiero que recuerden a Werther como el héroe romántico, creado justamente para ese movimiento. ¿Sí? Por favor. Ah, claro, reelaborada sí en 1782, pero publicada en 1774. Y miren, un beso y desató toda esa angustia mayor, ¿no? Y 1594, Julieta y Romeo se casaban en secreto y consumaban su amor. ¿Ven? ¿Qué pasa con los tiempos? ¿Qué pasa con los tiempos? Aquí tienen ustedes las claves de la semana 3. Por favor, atentos con las claves y cualquier duda ya saben en el chat. Y bueno, lo que les decía que quiero leer, esto de, todavía tengo tiempo, si no, ya me indican, por favor, porque tampoco creo que tienen acceso. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Julieta es muy, en la escena del jardín y el balcón, Julieta es muy, muy dominante con Romeo. Y le dice, solo tu nombre es mi enemigo, porque tú eres tú mismo, seas o no Montesco. ¿Qué es Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni parte alguna que pertenezca a un hombre. Qué inteligente. Está hablando del nombre, de la denominación. O sea otro tu nombre. ¿Qué hay en tu nombre? Lo que llamamos rosa exhalaría el mismo grato perfume con cualquiera otra denominación. Yo creo que allí, por eso es que Shakespeare es considerado un genio. O sea, lo que está diciendo es lo que después se va a discutir mucho tiempo luego en la lingüística, ¿no? O sea, ¿por qué esto se llama lapicero? ¿Por qué esto se llama rosa? Porque no existe una motivación. Es arbitrario el nombre. Ok, te llamas Romeo. ¿Y qué importa? ¿No? ¿Qué importa? De igual modo, Romeo, aunque Romeo no se llamara, conservaría sin este título las raras perfecciones que atesora. Romeo rechaza tu nombre, le dice.
¿Cuántos años tiene? 13, 14. Y a cambio de este nombre, que no forma parte de ti, tómame a mí toda entera. Imagínense. ¿Quién eres tú que así envuelto en la noche sorprendes de tal modo mis secretos? Que había estado escuchando todo. Romeo le dice, te cojo tu palabra, llámame solo, amor mío, y seré nuevamente bautizado. ¡Qué pasión! Desde ahora mismo dejaré de ser Romeo. Yo soy solo un hombre. Para mí que mucha poesía leían. Sí, claro, por supuesto. Poético, totalmente. Sí, claro. Y la metáfora. Abundantes metáforas, sobre todo en el Parlamento de Julieta. Bien, gracias por su atención. Voy a dejar de presentar. Si lo han copiado, ¿verdad? ¿Quieren hacer alguna captura que se les haya pasado? No quiero abusar del tiempo con el tutora. Muchas gracias. Sí, gracias por conectarse. Sí, cuídense. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, Chao. profesor. Gracias, profesora.